Vamos a, vamos a ir con la entrevista que tenemos prevista. Bueno, es un caso que conmueve la justicia. Lleva 6 años tras la reja, condenado a prisión perpetua. Su sentencia, lejos de basarse en pruebas científicas, se fundamenta en una pericia fotográfica de dudosa validez, que contradice directamente en un informe forense oficial. Su caso ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Busca finalmente la justicia que le ha sido negada. Vamos a recordar el caso. Sí, causa Armada Carrillo. El hecho tuvo lugar el 21 de octubre del 2011 y el juicio comenzó el 20 de marzo del 2019. Los imputados y condenados a prisión perpetua por homicidio agravado en abuso de sus funciones del cargo. Tengo que contar también que la causa, como dije anteriormente, ¿sí? Está ahora en la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, tenemos tras la vía telefónica a José Antonio Cáceres. Bienvenido al programa de Activos por Vocación de Servicio y muchas gracias por esta entrevista, José. Buenos días, ¿cómo estás? Saludo para vos y para toda la audiencia. Te saluda Juan Carlos Moreira, Jorgito Boncores, mi compañero también, y bueno, toda la producción. Como siempre, este programa de Activo Vocación de Servicio. Gracias, también agradecer a Rosario Sotelo por toda esta unificación que tenemos con causas armadas y tratamos de visibilizar para que el mundo sepa lo que sucede en la República Argentina, Jochi. Gracias a ustedes, gracias a todos, gracias por darme la oportunidad de poder charlar un rato con ustedes la situación que uno atraviesa. Contame cómo está, cómo sigue tu causa, ¿sí? Sabemos que destruye familias, amigos, te quita la libertad, no tenés un fundamento, no tenés explicación, sos inocente, bueno, y como decís vos, que no vas a dejar de luchar hasta que se escuche la verdad, y nosotros vamos a acompañar esa verdad, Jochi, hasta que puedas obtener tu libertad. Bueno, mil gracias por todo, por estas palabras, la verdad que uno lo agradece mucho, es una situación durísima, más que todo porque no solamente, como dijiste vos, no solamente lo padece uno mismo y lo sufre uno mismo, sino que acarrea también a la familia, a los seres queridos, a los hijos, a los amigos que luchan y que comparten muchas veces el dolor que uno tiene encima. Lo único que siempre repito, lo único que siempre uno busca es justicia, no impunidad, porque en este caso está claro, nosotros jamás agredimos a nadie, yo tuve casi 24 años de servicio, jamás tuve una situación de este índole, o sea, nunca tuve una causa por violencia, ni violencia de género, ni mucho menos, siempre fui respetuoso de la ley y siempre valoré los derechos de las personas, sobre todo. Sí, contame, ¿quién es tu patrocinante? Si tenés defensor oficial, ¿cómo accedes, sí, para ingresar tu caso para que la justicia de la Corte Suprema revea toda esta causa? Porque primero la justicia ordinaria como corresponde, después en otro caso en lo que tiene que ver casación, y ahora la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que sucedió en casación y qué es lo que está sucediendo ahora en la Corte Suprema de Justicia? Bueno, mira, mi abogado patrocinante es el doctor Améndola, de acá de la Ciudad de La Plata. ¿Fabián? Después, Fabián Améndola. Fabián Améndola, sí. Después, nosotros, después del juicio oral, como vos bien nombraste, del 2019, nosotros llegamos en libertad a ese proceso. Como vos comentaste, la pericia oficial arrojó un resultado de una muerte natural. Lo que dice es un edema agudo de pulmón por una cardiopatía preexistente, agravado por el consumo de cocaína y diazepam. Ese es el cuadro clínico del fallecimiento de la persona. Cuando nosotros vamos a juicio oral, se introduce una asociación de derechos humanos, tiempo atrás, donde proporciona un perito de partes, y el perito de partes hace una pericia por una fotografía de la zona del cuello, donde él manifiesta haber visto un golpe. Cosa que no existió, contradecido totalmente por la asesoría pericial. Y además, la asesoría pericial dice que existido ese golpe, la persona debió haber fallecido en forma inminente y no 14, ni 15, ni 20 horas después de haber sido detenido. Nosotros
pasado ese lapso, quedamos 4 policías detenidos, llegamos a casación en una burda resolución o ambigua resolución, dejan libertad a 2 de mis compañeros, gracias a Dios, porque tampoco merecían estar en esta situación, y deja a 2 detenidos, que soy en este caso Conti y yo. Conti hoy goza de un arresto domiciliario y yo sigo alojado en una unidad carcelaria. Los fundamentos para llegar a la Corte Suprema es la discrepancia entre los peritos. La primera base sólida de la cuestión, una es primero por haberse hecho por la asesoría pericial, que son peritos de la Corte directamente y determinan un fallecimiento natural, y habiendo obviamente estado con el cuerpo y habiendo trabajado un montón de peritos, especialistas en la materia, y que, como te vuelvo a decir, determinan un fallecimiento natural, y es más, agregan en el informe no hay signos ni de ataque ni de defensa. ¿Qué significa eso? Que en ningún momento pasó ninguna circunstancia extraña que originara el fallecimiento por parte nuestra de esta persona. Y después, bueno, la pericia contradictoria, que es la pericia de partes, que trabajó sobre una fotografía del cuerpo del fallecido, que contradiciendo y haciendo hasta un relato basándose en palabras como podría ser, correspondería, o sea, no da certeza a su informe. Y eso surge todo, no solamente de la causa, sino del juicio oral, que no le puede dar categorización a ciertas cuestiones, que las placas radiográficas no son exactas, bueno, nunca da un fundamento cierto ni lógico. Esos son los fundamentos más sólidos que hay hoy en nuestra defensa, sería para que la Corte Suprema de Justicia trate nuestra cuestión. Te hago una consulta, Jochi. Estoy leyendo, sí, lo he leído varias veces, y a mí me hace ruido. Dice que la condena se basó en una supuesta pericia de Omar Ledesma, un perito que jamás vio el cuerpo, como estaba diciendo vos anteriormente, y solo especuló a partir de una foto. Lo que también, el hecho incomprensible, la jueza Silvia Howard votó en disidencia entendiendo que las pruebas eran insuficientes para condenarte. Calculo que el doctor Améndola, siendo experto en este tipo de materia, en un grupo, en un bufete de abogados como es el doctor Burlando, muchos lo conocemos en materia, con mucha experiencia en los departamentos judiciales de La Plata, calculo que esto la Corte va a tener que, bueno, desestimar y rever y darte la libertad que te corresponde, Jochi. Mira, sinceramente lo que más esperamos, porque todos hablan que la Corte Suprema de Nación es la que más le da garantías a los procesos, no solamente porque se maneja con la Constitución Nacional, sino con los tratados internacionales. Uh-huh. Y nuestro caso es como decís vos, es muy llamativo y entendemos que es injusto. Como yo te dije en una parte, no, uno no busca impunidad ni que nadie lo proteja, ni que nada, solamente busca la verdad. Y acá hay una verdad muy sólida. No entendemos a veces la decisión de la justicia en este parámetro. Podemos entender que hay una presión de derechos humanos o esa cuestión que hizo que se incline la balanza. Es lo único que me lleva a pensar a mí. Es el perjuicio de llevar un uniforme, perdóname, es el perjuicio de llevar un uniforme y no te condena por las pruebas que realmente corresponden. Exactamente. Vos pensás que en esta cuestión se plantea una cuestión también muy lógica. Si los peritos oficiales hicieron mal su trabajo y vos no le creíste, porque lo que me estás diciendo a mí es eso, ¿por qué no los procesaste? Sí, o sea, ¿por qué los peritos de la Corte Suprema no están procesados? Porque en realidad, en parte, creíste en esa pericia. Y hay un sentido común en esta cuestión que es un grupo de personas, médicos, visceradores, fotógrafos, radiólogos, químicos, estuvieron presentes con el cuerpo, es más fuerte esa pericia que una que te hace por fotos. Sí. Donde hasta la propia perita oficial, que es la doctora Sánchez, explica que ese trauma que explica el doctor es acorde al tiempo que estuvo el cuerpo recostado